Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer 3 versículos y vamos a orar. Y lo que quería comentar, como ya he dicho antes, es que Dios ha puesto en mi corazón que al menos a veces, como estamos en un contexto católico y queremos también ganar a los católicos y que ellos vengan aquí, yo pienso que a menudo, en lugar de tener un sermón muy largo solamente el domingo, mejor podemos tener diariamente, incluido el domingo, homilías o mensajes más breves, porque yo prefiero que tengamos un mensaje breve de 10 o 15 minutos cada día, que no un mensaje de 40 minutos o 1 hora el domingo y que ya después durante la semana nadie quiera venir. Yo creo que los católicos no están acostumbrados, y muchas personas tampoco, tristemente, a mensajes muy largos, ¿no? Entonces a veces nos vamos a limitar, incluso en domingo, a leer la palabra de Dios, a dar un mensaje y reflexión breve para que Dios la aplique a nuestra alma. Así que en este espíritu, para la gloria de Dios, ya sean mensajes más largos, más breves, sea todo para la gloria de Dios, la edificación de su iglesia y la salvación de las almas. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3. Es el cuarto de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, como sabéis. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra. Y considero y confieso mi torpeza, mi incapacidad y falta de preparación y falta de poder para poder exponerla, aunque sea brevemente en esta tarde, para tu gloria, para la edificación de los que aquí nos encontramos y la salvación incluso de alguno que no fuese creyente. Solamente tú sabes, oh Dios, lo que hay en el corazón de cada uno de los aquí presentes, pero queremos solamente oír tu voz, no oír la voz del hombre. Que lo que tú has revelado en tu palabra lo apliques a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Que no seamos oidores descuidados u olvidadizos, sino que pongamos por obra tu palabra, que la experimentemos, que seamos llenos de gozo y de tu Santo Espíritu, para que nos alegremos, oh Cristo, en ti, con gozo inefable y glorioso. Háblanos, Señor. Trae almas a Cristo, trae almas también a este lugar, para que muchos sean salvos, vengan al conocimiento de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque la venida de Cristo se acerca, el juicio final se acerca. Sabemos, oh Dios, que estamos en los últimos tiempos y que tenemos el deber de prepararnos diariamente para la venida de Cristo, que oremos, que velemos para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No permitas que durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y sabemos, oh Dios, que uno de los medios por excelencia que tú nos has dado para mantenernos alertas, vivos, avivados y vigilantes es la exposición de tu palabra, la cual alúmbranos a través de ella. Aplícala a nuestras almas y que sea todo para tu gloria. Dame palabras, oh Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera resumir en primer lugar lo que hemos visto en esta mañana. Hemos leído la parábola del hijo pródigo
y hemos visto que es la parábola, más bien, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, de el Padre misericordioso y amante, que estaba esperando a su hijo extraviado, al hijo pródigo que había malgastado sus bienes con rameras. Ese Padre amante, yo supongo que cada día, aunque no lo dice el texto, estaría vigilante, mirando al horizonte, mirando a lo lejos. Cada mañana quizá lo primero que haría sería mirar a lo lejos para ver si su hijo amado, pecador, sí, miserable, pero amado, viniera a lo lejos, porque él estaba dispuesto a abrazarlo, a hacer una fiesta para recibirlo de nuevo en el hogar, en el seno de la familia, como un hijo, aunque perdido sí, pero ahora encontrado, perdonado y vuelto a la vida. Y este es el mensaje de esta mañana en el cual hemos meditado. La parábola del Padre amante y misericordioso. Y hemos visto ya al final del mensaje que es Cristo el que nos invita a cada uno de nosotros con estas palabras. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta tarde nos encontramos con otro protagonista diferente. Dijimos que los dos protagonistas esta mañana eran el hijo mayor y el hijo menor, pero que el mayor de todos y el más importante, infinitamente más, de toda la parábola era el Padre amante y misericordioso. Ahora nos encontramos a un hombre religioso, fariseo, principal entre los judíos. Quizá habría oído hablar de Jesús, o habría visto que Jesús hizo milagros, o había oído hablar de él, y vino a Jesús de noche probablemente para que no lo vieran, porque tenía quizá miedo de que las autoridades o los escribas o fariseos lo vieran hablando con Jesús personalmente, y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Estas señales podían ser los milagros o la autoridad con la que Cristo hablaba. Nicodemo sabía que Jesús era diferente a todos los maestros que Israel había conocido y que él mismo había conocido en persona. Pero en lugar de Cristo Jesús, nuestro Señor, responder a la pregunta o a las curiosidades o especulaciones de Nicodemo, nos encontramos que Jesús le dice claramente las siguientes palabras. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Y esto es también para cada uno de nosotros. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver, se preguntará alguno, las palabras de Nicodemo? Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú, Jesús, haces si Dios no está con él. Pero Jesús le dice: no, Nicodemo, no se trata de eso. Si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Aunque seas un religioso, y hoy podríamos traducirlo, aunque vengas al culto o a un centro de encuentros cristianos, o aunque vayas a la misa, o aunque te dediques a dar limosna, a ser piadoso o a hacer buenas obras, nada de eso es suficiente, Nicodemo, y Dios te habla también a ti y a mí. Aunque te dediques a predicar, aunque prediques en las plazas, aunque sanes a los enfermos, aunque digas que eres profeta o levantes a los muertos, aunque incluso estés dispuesto a dar tu cuerpo para ser quemado y dar todos tus bienes a los pobres, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios, por muy bueno que sea. Y en cambio la buena noticia, por muy pecador que seas, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos encontramos en esta conversación de Jesús con Nicodemo, nos encontramos con una de las enseñanzas y doctrinas más esenciales de la fe cristiana. Nos encontramos con una de las doctrinas y enseñanzas más esenciales
de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Así de sencillo. Esta es una de las razones por la que el hablar del nuevo nacimiento es una de las enseñanzas y doctrinas más importantes y esenciales del cristianismo. Y algunos se estará preguntando, ¿y en qué consiste el nuevo nacimiento? Porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel. No hace falta que lo busquéis porque voy a ir leyendo rápido. Quizá después también podéis verlo en casa, leerlo con más detenimiento si queréis. Leemos en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, que Dios dice por medio del profeta Ezequiel lo siguiente: y en esto consiste el nuevo nacimiento, o también podemos llamarlo la regeneración. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no consiste, en primer lugar vamos a ver lo negativo, no consiste. El nuevo nacimiento no significa que alguien se apunte a una iglesia, a esta o a cualquier otra, o evangélica, o protestante, o anglicana, o católica. No consiste el nuevo nacimiento en una afiliación a la iglesia visible, ni siquiera a la participación de los sacramentos, o el bautismo, o la Eucaristía, o la mesa del Señor, o la Santa Cena, como hay iglesias que lo llaman así. El nuevo nacimiento no consiste en una decisión que yo pueda tomar en público ni en privado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay iglesias, como sabréis o habréis oído, o por haber visitado en alguna ocasión alguna iglesia, que tienen la siguiente práctica. Dicen: ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Dicen: repite conmigo una oración o levanta tu mano. Y el predicador hace pasar a las personas al altar, al frente, como ellos dicen, y les hacen repetir una oración, y después de repetir esa oración, le hacen creer que ya han nacido de nuevo, porque han recibido a Cristo en su corazón. Y yo lo que quisiera preguntar en esta tarde es lo siguiente: ¿hay algún lugar en el Nuevo Testamento donde Cristo invite a los pecadores a recibirlos en su corazón? Eso no es una enseñanza ni una práctica que encontremos en el Nuevo Testamento. El nuevo nacimiento no tiene que ver con una decisión que nosotros podamos tomar. No es de voluntad de carne. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En el mismo Evangelio en el que estamos meditando, en el capítulo 3, leemos lo siguiente en ese mismo Evangelio en el capítulo 1. Porque aquí sí se habla del verdadero significado del nuevo nacimiento y de la regeneración. Y vuelvo a repetir, esto es esencial y muy importante, porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y leemos en San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, habla de Cristo, mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hago una pausa. No como muchos dicen, mayormente los católicos romanos o universalistas, que dicen lo siguiente: todos los seres humanos desde el nacimiento son hijos de Dios. Esto no es una enseñanza que encontremos en el Nuevo Testamento, porque Cristo dijo a los judíos en cierta ocasión, a los fariseos concretamente, en aquella conversación que Cristo tuvo con ellos en San Juan capítulo 8, Cristo les dijo abiertamente: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque procuraban matar a Cristo o entregarlo a las autoridades. Entonces, ¿cómo Cristo iba a considerar a aquellos que querían matarlo
y negarlo. Hijos de Dios. No porque Dios no esté dispuesto a perdonar ese pecado, no, sino porque en aquel momento esos no eran creyentes, no seguían a Cristo, no amaban a Cristo. Porque Dios sí está dispuesto incluso a perdonar el pecado de negar a Cristo o incluso de traicionar a Cristo. Si no fuera así, Jesús no habría perdonado a Pedro, que lo negó 3 veces. Si esto no fuese así, Jesús no habría orado desde la cruz cuando lo estaban matando, cuando lo estaban crucificando y humillando y despreciando hasta lo sumo. Cristo no habría orado: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cristo estaba dispuesto incluso a perdonar a aquellos que lo estaban crucificando. Pero aún así, la palabra de Dios nos enseña, Cristo mismo enseña que no todos los hombres, no todas las mujeres son hijos de Dios. Solamente aquellos que le recibieron a Él, a Cristo, a los que creen en su nombre. Dios les da potestad, es decir, poder de ser hechos hijos de Dios. Pero el que no cree en Cristo, el que no está en Cristo, dice la palabra de Dios que es un hijo de perdición, un hijo del diablo. Esto erais algunos, incluso leemos en Efesios capítulo 2, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Leemos allí en Efesios capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y continúa diciendo el apóstol Pablo, y éramos, por naturaleza, hijos de ira igual que los demás. Es decir, hijos de ira, o hijos de Satanás, o hijos del diablo. Esta es la condición de todo ser humano desde el nacimiento, si verdaderamente no se han arrepentido de sus pecados y no han creído en Jesucristo. Entonces, cuando Cristo, en esta conversación en Juan capítulo 3, habla con Nicodemo y le dice a un hombre que era moral, a un hombre que era fariseo, a un hombre que era conocedor de la ley de Dios, de la Torá, del Antiguo Testamento, un hombre que vivía una vida minuciosa, un hombre que podríamos compararlo hoy con cualquiera de los grandes religiosos o sacerdotes o monjes o incluso pastores, un hombre conforme a la ley de Dios, en un sentido al menos externo. Pero el problema del hombre no está en sus actos externos ni en su apariencia. El problema del hombre y del ser humano está en su corazón. Por ello, el nuevo nacimiento significa, como hemos leído en Ezequiel, que Dios, Todopoderoso, quite tu corazón de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón que es ajeno a Dios, que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Es más, un corazón que se deleita en los placeres de la carne. Un corazón que ama lo que Dios aborrece. Eso Dios tiene que quitarlo. Eso no lo puedes quitar tú por ti mismo con una oración o con una decisión o con esfuerzo. Algunos dicen, voy a dejar este pecado, voy a esforzarme, voy a procurar pagar mis impuestos o ser fiel a mi mujer o dar limosna a los pobres o ir a la iglesia todos los domingos o leer la Biblia cada día u orar cada día. Pero no se trata de hacer ese esfuerzo, se trata de que Dios tiene que hacer que tú nazcas de nuevo, regenerarte, darte una nueva naturaleza para que, a partir de ahora, ames lo que antes aborrecías. ¿Y qué es lo que antes aborrecías? Aborrecías a Dios, porque eras enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto es lo que leemos en la palabra del Señor, en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Fijaos que dice allí, a partir del versículo 19, y esta es
la condenación. ¿Qué es la condenación? Dice Cristo en este mismo diálogo con Nicodemo, no olvidemos el contexto, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos la misma idea. Aquel que no cree en Cristo no viene a la luz. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuál es el objeto y la función principal de la luz? Alumbrar en medio de las tinieblas. Pero aquellos hombres que están en tinieblas porque no han nacido de nuevo, porque son enemigos de Dios e hijos del diablo, ¿qué es lo que hacen? Aborrecen la luz, no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué significa esto? Para que ellos, por no ponerse delante del espejo de la ley de Dios y delante de la luz de Cristo, no reciban convicción de pecado. ¿Por qué? Porque aman sus pecados. Por ello no vienen a la luz, por ello no se deleitan en estar en un lugar como este oyendo la palabra de Dios, porque Dios por medio de su palabra da a los pecadores. Cuando Dios decide obrar, Dios da convicción de pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero esta es la condenación en la cual los hombres y las mujeres, hijos de Satanás, se encuentran, porque son enemigos de Dios y aún no han nacido de nuevo. Los que no están en Cristo. Esta es la condenación. Cristo, que es la luz, vino al mundo. Pero estos hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque aman el pecado. Y ya lo dijo Cristo también en el Sermón de la Montaña. ¿Qué es lo que dijo? No podéis servir a dos señores. Esto suelo repetirlo mucho, pero es el corazón del Evangelio. No podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por ello, no vienen a la luz, porque están en este estado de condenación. Entonces, la regeneración o el nuevo nacimiento, ¿en qué consiste? En lo que le ocurrió, como vimos en esta mañana, al hijo pródigo. Comenzó a sentirse mal, a pasar hambre, volvió en sí. Yo creo que en el momento que él volvió en sí, es cuando él fue regenerado y nació de nuevo. Ese no fue el momento de su conversión. Yo creo que la conversión, que es obra de Dios, viene después de la regeneración y después del nuevo nacimiento. Dios quitó el corazón de piedra de aquel hijo pródigo que había malgastado sus bienes con rameras. Le dio un corazón de carne. ¿Para qué? Para que ahora aborreciera el pecado. Para que ahora aborreciera esa vida de perdición con rameras, comiendo algarrobas igual que los cerdos. Volvió en sí, se dijo a sí mismo. Eso es lo que ocurre con el pecador cuando Dios obra en él y en ella. Dios quita su corazón de piedra, Dios le da un corazón de carne. Dios hace ahora que aborrezca el pecado y se deleite en la ley de Dios. Entonces el hijo pródigo se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. He aquí la conversión. El padre lo espera, está a su encuentro, está dispuesto a abrazarlo por causa de su amor y de su misericordia. Y nuevamente, porque en esto consiste el nuevo nacimiento verdaderamente, en aplicar estas palabras y esta realidad a nuestra vida, Dios muestra, Romanos 5:8, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y acabo tristemente con una ilustración, con una historia verídica, que tiene que ver con esto. Lo digo porque muchos dicen, yo he nacido de nuevo, profeso ser cristiano, soy un verdadero cristiano, pero con sus vidas lo niegan.
Por sus frutos los conoceréis, porque Dios al que regenera, al que hace nacer de nuevo, Dios al que da un corazón de carne, Dios al que justifica, santifica, purifica, perfecciona y forma en nosotros la imagen santa y pura de Cristo. Este proceso va a durar toda la vida, pero aquel que es un verdadero cristiano nacido de nuevo, en su vida se ha de ver. ¿Por qué digo esto? El otro día aquí sentado, hace unos días, hablando con alguien, alguien que profesaba ser cristiano, me habló de sus depresiones pasadas y me dijo que estaba muy deprimido, pero me lo contó como orgulloso de sí mismo. Porque tristemente, lo que ahora voy a contar es posible que incluso ocurra tristemente en un verdadero cristiano. ¿No era un verdadero creyente David cuando adulteró? En el caso de Betsabé, esposa de Urías el Heteo, tristemente David era un verdadero creyente, pero confesó su pecado, vino a Dios en arrepentimiento y Dios lo perdonó y lo restauró. Pero él no se alegró en su pecado porque era un verdadero creyente. Y él hablaba de los huesos que Dios había abatido. Él habló de una profunda aflicción que él experimentó y tuvo después de su pecado, tanto en el Salmo 51 lo vemos en su confesión y lo vemos también en el Salmo 32. Pero ¿cómo es posible que un joven que profese ser cristiano, aquí sentado hace unos días, me dijera, pues yo estaba deprimido hace unos años, me lo contó con alegría y profesaba ser cristiano? Y mi amigo me llevó con rameras, me decía. Y me fui de prostitutas, como el que se va a tomar una cerveza. Y me lo contó con alegría, porque estaba deprimido y, en definitiva, eso lo hace todo el mundo, me decía. Bueno, en primer lugar, eso no lo hace todo el mundo. Se creen todos los pecadores que todos son de su misma condición. Y en segundo lugar, es cierto que, como Cristo dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por supuesto que en ese sentido muchos son adúlteros, pero ningún verdadero cristiano va a contar con alegría que él fue, como me decía este hombre, de prostitutas, de rameras, porque estaba deprimido y lo contó con orgullo. No fue esa la reacción del hijo pródigo. Él estaba profundamente afligido por su pecado. Él llegó a odiar su pecado. Él odió el haber vivido perdidamente y haber malgastado sus bienes con rameras. Y volviendo en sí se dijo, y volvió a su padre, y su padre lo recibió. Aunque tristemente cualquier cristiano, quiero decir esto y hacer énfasis en esto, aunque tristemente cualquier cristiano pueda caer en el más terrible de los pecados, si es un verdadero creyente, se afligirá por su pecado, confesará su pecado y vendrá nuevamente a Cristo en arrepentimiento y fe, y Cristo lo perdonará, lo recibirá, porque Dios, como hemos visto esta mañana, es un Dios amante y misericordioso. Así que acabamos con este pensamiento y recordando estas palabras. Jesús, nuestro Dios, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os pregunto en esta tarde, me pregunto a mí mismo, porque Dios a mí no me va a salvar ni me va a juzgar cuando yo muera en base a que yo me haya dedicado a predicar el Evangelio. Yo tengo el deber de temblar delante de Dios. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Cristo les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Dios tampoco te va a juzgar a ti por ser la mujer del predicador, como había un título de una película. Es que yo me he dedicado a ir a la iglesia durante toda mi vida, es que yo he predicado el Evangelio, o yo he estado sentado durante muchos años escuchando el Evangelio. A ti tampoco Dios te va a juzgar en base a lo que hayas oído.
ni en base a lo que seas, ni en base a tu profesión de fe externa. La pregunta con la que deseo concluir en esta tarde es la siguiente: ¿eres un verdadero creyente? ¿Eres una verdadera creyente? No son los oidores de la palabra de Dios, sino aquellos que la han experimentado verdaderamente en su corazón, aquellos en los que Dios ha quitado el corazón de piedra, aquellos en los que Dios ha dado un corazón de carne, para que ahora podamos amar a Dios. No que lleguemos a ser perfectos en esta vida, pero un verdadero creyente sabe dos cosas: que estaba perdido sin Cristo, pero que ahora, como un verdadero creyente regenerado, nacido de nuevo, ahora, con un corazón de carne que Dios le ha dado, ahora ama a Cristo, se alegra en Cristo, se regocija en Cristo. Esto significa el nuevo nacimiento. Recuérdalo: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Amén.